Ese conjunto se llama números complejos, ¿sí? Entonces, esos números complejos los podemos representar con una letra C, ¿sí? Los números reales era así, ¿no? Eran números reales, una R, ¿sí? Números complejos es un conjunto que es igual a los números reales por al producto cartesiano de números real de R por R. ¿Ya? Es el producto cartesiano, y esto que es igual, esto, como es producto cartesiano, es un conjunto formado por pares ordenados, ¿sí? Pares ordenados A, B, de tal manera de que el número A es un número real y el número B también pertenece a los reales, ¿sí? Entonces, los números complejos que son, es un producto cartesiano de números reales por números reales y serían pares ordenados. Como son pares ordenados, los puedes representar en un plano, ¿no es cierto? En este caso se llama el plano complejo, ¿sí? Y hemos visto de que este de acá tiene un nombre, se llama eje real, así se llama el eje real. Este de acá ya no va a llamarse eje Y, ¿no? Va a llamarse ¿qué cosa? Eje imaginario, ¿sí? Un eje imaginario, ¿ya? Entonces, como les decía, como los números complejos, sus elementos son pares ordenados, digamos, tienes un punto por acá, ese es un par ordenado, ¿no es cierto? Tiene una coordenada, una primera coordenada y una segunda coordenada. Ahora, esto yo puedo representarlo gráficamente, este número complejo, como esto de acá, ¿sí? Este número complejo es A, B, lo puedo representar de esta manera. Ya está. Esa es la primera parte, ¿no? La primera parte de que es un número complejo, es un conjunto de elementos que son pares ordenados, donde las coordenadas A y B son números reales. Listo. Solo esta parte es la parte para empezar. Luego, en la teoría, hemos visto que este número complejo, que es un par ordenado, digamos A, B, tenía otra forma de escribirse, ¿sí? Había otra forma. Dice que este par ordenado también se puede escribir o representar de esta manera. A más B veces I. Hay una equivalencia. Este es un complejo, ¿sí? Y este también va a ser un complejo, ¿sí? Solo que en este caso estamos representando con la unidad imaginaria, que es la letra I, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, acá sacar conclusión de que este es un complejo y es el mismo que este de acá. Lo mismo, ¿sí? Ahora, también hemos visto en la teoría que este mismo complejo, a ver, voy a poner un nombre, ¿ya? Digamos que este complejo yo le quiero llamar Z, ¿ya? Este va a ser un número complejo Z. Entonces, este número complejo Z es esto, A, B, también se puede escribir así, pero también hemos visto en la teoría que se puede escribir como el módulo del número complejo Z, de este de acá. Hay una fórmula para para calcular esto, hay una formulita, voy a ponerlo luego. Va a ser el módulo de ese número complejo, se llama así, paréntesis, coseno de un ángulo, más y veces el seno de ese mismo ángulo. Entonces ya dices, sacas conclusiones. Ah, el número complejo se puede escribir así, o de esta manera. Tres formas de escribir complejo, ¿sí? Tres maneras. Profesor, pero en esta forma de acá aparece este símbolo, esto de acá no sé qué cosa es, y este ángulo teta, ¿de dónde apareció si acá no había teta, no? Acá no hay teta, ¿no es cierto? ¿Cómo así aparece esto? Entonces, ¿te acuerdas pues de la representación de un número complejo? Tú sabes que un número complejo se puede graficar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, pongo ahí, este puntito es un número complejo A, B, ¿sí? Esta longitud de este segmento, ¿no es cierto? Esta longitud, ¿qué cosa va a ser en esto? Va a ser la longitud de este número complejo, o el módulo de este número complejo se llama, que es este de acá. Es esto de acá. Eso es. ¿Y esto, profesor, qué cosa es? Es un número real. ¿Y cómo calculo esto? Con esta fórmula. Calculas ese módulo de Z con esto. El módulo de un número complejo sería así, ¿eh? Esto que ves acá se lee. El módulo de un número complejo
es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Ese módulo vale esto de acá. Ya está. ¿Qué más podemos ver? Profesor, usted no explicó cómo salía ese ángulo teta, si acá no había ángulo. Bien, entonces el ángulo, este ángulo que tú ves acá, teta, no es más que este angulito que tú ves acá. ¿Sí? Ese ángulo que tú ves ahí es ese, teta. Es este teta, es ese de acá. ¿Y cómo calculo ese ángulo teta? Lo calculas usando esto. La tangente de ese ángulo teta no es más que la división de B entre A. La división de B entre A. ¿Sí? Vamos ahora a ver un ejemplo para entender esto, porque así bueno, acá está la fórmula, acá está, digamos, otra fórmula. ¿Cómo se puede calcular ese ángulo? ¿Cómo así? Entonces yo te puedo poner un ejemplo. A ver, calculen el ángulo del número, este ángulo teta, calculen el ángulo teta del número complejo 6,8. Entonces, a ver, un ejemplo para ver esto, ¿sí? Me dicen calcular teta y calcular el módulo de z. Calcular eso. Sabiendo que el número complejo es el par ordenado 6,8. Ya está. A partir de este complejo que te doy, calcula el módulo y calcula su ángulo. Bueno, veamos, a ver, hagamos el cálculo. Entonces, vemos. A ver, primero, ¿cómo calculamos un ángulo? Usando esta fórmula, ¿verdad? Hagamos eso. Ponemos tangente de un ángulo desconocido teta va a ser igual a B entre A. En este caso, ¿cuánto vale pues A? A vale 6 y B vale 8. Y sería 8 entre 6, ¿verdad? Sería 8 entre 6. Entonces, acá simplificando, mitad a mitad, ¿cuánto queda? 4, 4 tercios. Y tú, como has estudiado trigonometría, tú ya sabes trigonometría, sabes razones trigonométricas, ¿no es cierto? Ah, profesor, entonces 4 tercios. ¿Tangente de qué ángulo sale 4 tercios? A ver, ¿qué puedes pensar? Ah, triángulo de 3, 4, 5. Entonces, esto de acá, ¿cuánto sería? ¿Tangente de qué ángulo? A ver, ¿quién me dice? ¿37 o 53? Hay que estudiar, ahí por eso ya había que combinar, ¿no? Ya razones trigonométricas, triángulos notables y todo eso. En este caso va a ser pues tangente de cuánto, de 53, ¿verdad? ¿Sí? A ver, revisen. ¿A qué es igual la tangente de 53? A 4 tercios. Entonces, entonces identificas, pues. Identificas y dices, entonces, este teta, ¿cuánto va a ser? 53 grados. ¿Ya está? Ya calculaste tu ángulo teta, 53 grados. Profesor, ¿y cómo calculo ahora el módulo? El módulo no es más que utilizar esta formulita, ¿sí? Entonces hagamos eso. El módulo para este ejemplo, para este complejo, ¿cuánto sería? A ver, sería módulo del número complejo z. Sería la raíz cuadrada de a cuadrado, que es 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Sería por acá sería 36 más 64, 100, ¿no es cierto? 100, su raíz cuadrada, 10. Entonces su módulo vale 10. ¿Sí? Listo. ¿Nos queda cuántos? 5 minutos. Bueno. A ver, entonces más o menos está claro, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hay un número complejo, se puede escribir también así, se puede escribir de esta manera. Para escribirlo de esta manera, este complejo, hay que calcular el módulo, en este caso sería 10. Hay que calcular el ángulo, en este caso sería 53. A ver, escribamos este complejo en su forma trigonométrica, o también conocida como forma polar. A ver, voy a poner nombres, ¿ya? Nombres para que puedan memorizar. Esto de acá se le conoce forma estándar, ¿ya? La forma estándar. Esto de acá se le conoce como la forma polar, ¿ya? Forma polar o también llamada trigonométrica.
Entonces, un número complejo tiene una forma estándar y también tiene una forma polar. Profesor, ¿y cuál es la utilidad de usar uno, otro u otro? Bueno, depende de los cálculos, ¿no? Si tú quieres sumar pares ordenados y tú ya sabes sumar pares ordenados, te conviene usar pues, esta forma, ¿no? Tú quieres multiplicar, bueno, si quieres multiplicar, te conviene más utilizar forma estándar. Al igual, si quieres dividir números complejos, te conviene más utilizar forma estándar. Si tú quieres calcular potenciación de números complejos, no te va a convenir este. De repente, en algún caso, cuando es cuadrado, sí, ¿no? Porque binomio al cuadrado lo puedes hacer. Pero acá, cuando tienes, digamos, una potencia a la 100, no te va a convenir este de acá, ¿no es cierto? Te va a convenir convertirlo a esto y trabajar en esta forma de complejo. Cosa que hay una formulita para resolver potencia de complejos en la forma polar, ¿sí? Listo, a ver, hagamos ese último ejemplo que estaba comentando. Escriban este complejo en su forma polar. ¿Cómo sería este complejo escrito en la forma trigonométrica o polar? A ver, ¿están de acuerdo que saldría z igual, acá dice z, al módulo de este complejo? ¿El módulo es cuánto? 10. Sería 10 paréntesis. 10 paréntesis. Coseno del ángulo. Coseno del ángulo. ¿El ángulo cuánto es? 53. Coseno de 53 más y veces el seno de 53. Listo, ya está. ¿Ya? Entonces ya está. El número complejo lo hemos escrito de dos maneras, o de tres maneras se puede escribir. Sí, también se puede escribir de tres maneras. La otra manera sería que z es igual a qué cosa? 6 más 8i, ¿no es cierto? Y la otra forma sería como nos presentó el ejercicio, que era 6,8. Las tres formas son equivalentes. Profesor, ¿y cómo sí puedo demostrar que esto es igual a este? O este es igual a este. Fácil. Calcula pues el coseno de 53. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? 3 quintos, ¿no es cierto? 3 quintos. ¿Esto cuánto es? Esto es 4 quintos. Ahora, 10 por 3 quintos, 6. Y 10 por 4 quintos, 8. ¿Sí? Y de acá regresas acá. ¿Sí? ¿Son equivalentes o no? Son formas equivalentes. ¿Sí? Ya está, ¿no? Entonces, ya más o menos tienen una idea. Les recomiendo para la siguiente clase que vamos a hacer ejercicios, que tú ya debes tener estas formulitas. Esto ya lo tienes que tener estudiado, ¿sí? Que es un número complejo, esto también es esto, también es esto. ¿Cómo calculas esto? Hay una fórmula que se llama como módulo del número complejo. Debes tenerlo ya en un formulario. ¿Cómo calculo, profesor, el ángulo? Con esta otra fórmula. ¿Sí? Ya tienes entonces las ideas de cómo se puede graficar un complejo. Sí se puede graficar, ¿sí? ¿Dónde está? En el plano complejo. Tiene un eje real, un eje imaginario, ¿no es cierto? Y bueno, eso sería. Me falta explicarles cómo calcular potencia de complejos, ¿sí? Cómo calcular potencia de complejos utilizando esa fórmula que les comenté que se llamaba fórmula de un francés matemático llamado Moivre. Fórmula de Moivre. Muabra, ¿no? Muabra, son palabras graves, ¿no? Palabras graves. Fórmula de Muabra. Entonces, eso sería la teoría de números complejos. Nos queda exactamente, ¿cuánto? 7, nos queda 6 minutos antes de que acabe la hora, pero se va a cortar, antes que se corte, voy a tomar la lista, si no, no te gordito. Exactamente un minuto para que se corte. Ya, la próxima